Vamos a desarrollar la práctica número 3, que es de receptores y organización de médula espinal. Mi nombre es Mónica Campos y vamos a iniciar con una pequeña introducción sobre los receptores. Un receptor es una estructura especializada de las terminales nerviosas que responden a los diferentes estímulos y estos traducen energía en impulsos nerviosos. Las 4 grandes características de los receptores es que registran, transducen, generan y codifican, y se pueden clasificar en 2 grandes áreas, según su localización y según el tipo de estímulo. Según su localización, los receptores pueden ser exteroceptores o propioceptores. Los exteroceptores dan información sobre el ambiente externo en la superficie del cuerpo, como por ejemplo visión, presión, vibración, temperatura, y los propioceptores dan información sobre la posición y movimiento del cuerpo. La otra gran clasificación es según el tipo de estímulo, que pueden ser los mecanorreceptores, los termorreceptores, los nociceptores, los fotorreceptores, también llamados electromagnéticos, y los quimiorreceptores. En la imagen número 1 podemos localizar a los corpúsculos de Vater-Pacini, también acá, y los corpúsculos de Meissner, que están localizados en las papilas térmicas. En esta imagen localizamos al corpúsculo de Meissner. El corpúsculo de Meissner está localizado en las papilas térmicas, como se mencionaba anteriormente. Este se caracteriza por tener fibras amielínicas en espiral en su interior, como podemos ver acá, y fibras externas de tipo 1A. La principal localización, como antes se decía, son las papilas dérmicas, específicamente en la piel lampiña. El tracto que utiliza es el del cordón posterior, y la somnestesia que lleva es tacto fino y discriminativo. En esta lámina podemos ver al corpúsculo de Vater-Pacini en cortes transversales y longitudinales. Este se caracteriza por tener láminas concéntricas alrededor de la terminal amielínica. También, como tiene una terminación amielínica tipo C, se localiza en el tejido subcutáneo y utiliza el tracto espinotalámico y lemnisco medio. La somnestesia que presenta es de presión ligera y vibración. En esta imagen podemos localizar al bulbo de Krauss, también llamado corpúsculo de Krauss. Estos receptores se caracterizan por tener terminaciones amielínicas ramificadas. Se localizan en la dermis de la piel, específicamente en la piel lampiña. También utilizan el tracto espinotalámico, y la somnestesia que conducen es de temperatura, específicamente del frío. Y por participar en la somnestesia de la temperatura, también utilizan el tracto anterolateral. En esta imagen podemos ver una sección de músculo esquelético estriado. Este se caracteriza por tener una cápsula de tejido conectivo, como podemos observar acá, de tejido conectivo, las fibras musculares intrafusales y las fibras musculares extrafusales. Igualmente acá podemos ver las fibras extrafusales y las fibras intrafusales. En esta imagen localizamos el uso neuromuscular, que se caracteriza por tener las fibras extrafusales y las
intrafusales, las cuales se clasifican en bolsas nucleares y de cadenas nucleares. También podemos localizar las terminaciones en ánulo espiral, motoras A-alfa, y las terminales nerviosas, motoras gamma. También podemos localizar que tienen una capa muy delgada de tejido conectivo. Estos receptores se encuentran en el músculo esquelético y utilizan el tracto del lemnisco medial y cordón posterior, y llevan la somestesia de propiocepción. En esta imagen localizamos el órgano tendinoso de Golgi, que es la unión neurotendinosa. Este se caracteriza por tener fibras de tipo 1B. Su localización es en los tendones de los músculos. También utiliza el tracto del lemnisco medio y cordón posterior, y su somestesia principal es la propiocepción, pero también se encarga de inhibir a la hora de la contracción muscular. En esta imagen localizamos el corpúsculo genital, que es una adaptación del corpúsculo de Meissner, que se clasifica como tipo A-alfa y se encuentra en el glande del pene y el clítoris. Este receptor lleva la somestesia de tacto fino. En esta imagen vemos los discos de Merkel. Los discos de Merkel se caracterizan por estar localizados en la capa basal de la dermis, utilizan el tracto espinotalámico y su principal somestesia es la presión. Pero estos receptores se caracterizan porque ante el estímulo que perciben liberan sustancias químicas que luego ejercen acción al unirse al ligando dentro de la membrana, para luego llevar el impulso nervioso. En esta imagen localizamos las terminales nerviosas libres. Este tipo de receptor se caracteriza por ser fibras amielínicas tipo C. Se localizan en las tres capas de la piel: la epidermis, la endodermis y la hipodermis. Estos receptores es importante mencionar que utilizan el tracto específico anterolateral, y su somestesia es el dolor y la temperatura. En esta imagen observamos la terminación nerviosa peritriquial, que se encuentra en el folículo piloso. Este receptor se encarga de registrar los cambios de dirección del pelo para así poder generar el estímulo. Es importante localizar la terminación peritriquial, que es esta que podemos observar acá, y la vaina radicular externa, la vaina radicular interna. En esta imagen podemos observar la placa motora, en la cual podemos localizar los botones terminales, y es importante mencionar que la placa motora utiliza el neurotransmisor acetilcolina, que es encargada o que está localizada en las uniones neuromusculares. En esta imagen podemos localizar la neurona motora alfa. Es importante recordar que estas neuronas se encuentran en el asta anterior de la médula espinal, ya que son motoras. Se encuentran en los núcleos motores de los nervios craneales y contienen componentes funcionales eferentes especiales. En esta imagen localizamos la unidad motora. Es importante localizar la fibra axonal y cómo ésta se ramifica para las fibras de músculo estriado, para las placas motoras que podemos observar acá. Y si se fijan,
cada ramificación va para una fibra de músculo estriado en específico. Finalmente, en esta imagen podemos localizar las terminales nerviosas presentes en el músculo liso. El músculo liso está inervado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Es importante recalcar que las fibras nerviosas ganglionares que podemos observar darán origen a las fibras nerviosas postganglionares, que son las localizadas en las paredes de las vísceras. Mi nombre es José Alfaro y les voy a hablar sobre la conformación interna de médula espinal. Aquí tenemos un corte transversal de médula espinal donde vamos a localizar la sustancia gris, sustancia blanca y el canal central. Se dice que la sustancia blanca está dividida en 3 cordones: cordón posterior, cordón lateral y cordón anterior. El cordón posterior está dividido por el surco mediano posterior y el surco anterolateral. El cordón lateral está dividido por el cordón posterolateral y el cordón anterolateral. Por el cordón posterolateral van a entrar las raíces nerviosas sensitivas y se dice que por el cordón anterolateral van a salir las raíces nerviosas motoras. El cordón anterior está dividido por el surco anterolateral y la fisura mediana anterior. Y por conocimiento se tiene que saber que las células de neuroglia del sistema nervioso central son los astrocitos, oligodendrocitos, células ependimarias y microglia. Los oligodendrocitos producen mielina y se encuentran cerca de los cuerpos celulares. Las células de microglia, su función es fagocitar cuerpos extraños como virus, bacterias, coágulos, y los ependemocitos son los precursores de las células de neuroglia. Aquí tenemos un corte transversal a nivel cervical. ¿Por qué se dice que es a nivel cervical? Porque presenta la forma de mariposa. La sustancia gris presenta la forma de mariposa. También porque el cuerno anterior es prominente y el cuerno posterior es delgado. En el cuerno anterior vamos a localizar la columna nuclear motora lateral. Debido a esta columna es que el cuerno anterior es prominente. En el cuerno posterior vamos a localizar la sustancia gelatinosa, que es la segunda lámina de Rexed, el núcleo propio, que son de la tercera a la sexta lámina de Rexed, y también podemos localizar el fascículo grácil y el fascículo cuneado. Este es un corte transversal de médula espinal a nivel torácico. ¿Por qué es a nivel torácico? Porque tanto el cuerno anterior como el cuerno posterior son delgados. En el cuerno anterior vamos a poder localizar la columna nuclear medial, esta que más o menos se logra ver acá. Vamos a localizar también el núcleo dorsal o de Clark, que tiene neuronas que van a originar el tracto espino-cerebeloso. Vamos a localizar también el cuerno lateral, que es una característica propia a nivel torácico, que va a estar formada por la columna nuclear intermedio lateral, que va a contener las neuronas motoras viscerales de la división simpática del sistema nervioso autónomo. También vamos a poder dividir en el cuerno posterior las 4 porciones, que son ápex, cuerpo, cuello y base. El cuerpo es fácil de identificar porque está conformado mayoritariamente por el núcleo propio. Vamos a localizarlo. La sustancia gelatinosa, que representa está formada por la segunda lámina de Rexed, y el núcleo propio, que está formado de la tercera y la sexta lámina de Rexed. Este es un corte transversal de médula espinal a nivel lumbar.
el cuerno anterior es prominente a expensas de la columna nuclear lateral, esta que está acá, la cual presenta la intumescencia lumbosacra, donde se van a estar originando el plexo lumbosacro. En el cuerno posterior vamos a localizar la sustancia gelatinosa o segunda lámina de Rexed, el núcleo propio, que son de la tercera a la sexta lámina de Rexed, y podemos decir que a nivel lumbar solo se localiza el fascículo grácil, ya no se localiza el fascículo cuneado. ¿Por qué? Porque el fascículo cuneado comienza en T6 para arriba. De T6 para abajo solo vamos a localizar el fascículo grácil. Esta es otra característica por la que nos vamos a poder ubicar y vamos a poder decir que este es un corte transversal a nivel lumbar. Este es un corte transversal de médula espinal a nivel sacro. Podemos ver que tanto el cuerno anterior como el cuerno posterior son voluminosos. También vamos a localizar la sustancia gelatinosa, que es la segunda lámina de Rexed, y el núcleo propio, que es de la tercera a la sexta lámina de Rexed. En esa lámina vamos a poder comparar los 4 segmentos medulares y así también sus diferencias. Por ejemplo, a nivel cervical vamos a localizar el fascículo grácil y el fascículo cuneado. Vamos a localizar la sustancia gelatinosa. A nivel torácico vamos a localizar el cuerno lateral, que solo lo presenta los segmentos medulares a nivel torácico, y también podemos decir que este es un segmento torácico por encima de T6. ¿Por qué? Porque presenta tanto el fascículo grácil como el fascículo cuneado. Todos los segmentos medulares por debajo de T6, T7, T8, T9 solo van a presentar el fascículo grácil. Ahora, también vamos a localizar el núcleo dorsal de Clark, que solo se observa a nivel torácico, y a nivel lumbar vamos a localizar solo el fascículo grácil. Vamos a localizar la columna nuclear motor lateral, y a nivel sacro podemos localizar la sustancia gelatinosa, que también se localiza en todos los segmentos medulares. A nivel cervical, sustancia gelatinosa; nivel torácico también sustancia gelatinosa; nivel lumbar y nivel sacro. En esta imagen vamos a localizar el canal central de la médula espinal, que se localiza en la comisura gris, es decir, que está revestido por células ependimales que derivan del revestimiento interno del tubo neural embrionario. Se dice que las células ependimales revisten las cavidades del encéfalo y la médula espinal y están en contacto inmediato con el líquido cefalorraquídeo. Son células cilíndricas ciliadas que presentan microvellosidades que participan en la absorción del líquido cefalorraquídeo en varios sitios del sistema ventricular encefálico. En esta imagen vamos a poder localizar el cambio entre la sustancia blanca y la sustancia gris. En la sustancia blanca vamos a poder localizar los axones de las neuronas y, aparte de los axones, vamos a poder localizar los cuerpos o somas de las neuronas, estos que están acá. En esta imagen de sustancia blanca, en algún momento podemos ver que la vaina de mielina que recubre los axones de las neuronas no es uniforme, razón por la cual se da su clasificación en mielínicas y amialínicas. Las mielínicas son de conducción rápida y las
amialínicas son de conducción lenta. Las amialínicas solo son las tipo C. En las mielínicas tenemos las A alfa, A beta, A delta. En esa imagen vamos a poder localizar los tractos ascendentes y los descendentes. Entre los ascendentes está el fascículo grácil, el fascículo cuneado, también el espino cerebeloso dorsal, espino cerebeloso ventral, el espino olivar y el espino talámico lateral y el espino talámico ventral. Recapitulando: fascículo grácil, fascículo cuneado, espino cerebeloso dorsal, espino cerebeloso ventral, el tracto espino olivar, el espino talámico lateral y el espino talámico ventral. Ahora, en los tractos descendentes tenemos el córtico espinal lateral, el fascículo longitudinal medial, el tracto córtico espinal anterior y el tracto tecto espinal. Y hay que decir que el tracto descendente más importante es el córtico espinal lateral.